Bueno, esta exposición es la exposición de un paper, un trabajo puesto por el doctor Fernando Alexander San Miguel Martínez, doctor en teología, y trata de la teología decolonial, identitario y de la posmodernidad. Entonces, la teología decolonial, identitario y posmodernidad tiene un gran campo en el área de la teología africana. Para comprender un poco el punto de partida de este tema, sería muy bueno comprender bien un proverbio africano: los ojos de la rana no impiden a la jirafa beber en el estanque. La rana en este proverbio africano simboliza esa educación teológica elaborada en las universidades y que se preocupa por el lenguaje científico y, claro, significado epistemológico. Y esta jirafa representa en este proverbio a la teología que, según el escritor, es una incipiente teología del tercer mundo que en sus últimos tiempos comienza su expresión con autoridad y creatividad. Este proverbio es necesario comprenderlo bien para la buena interpretación de la teología decolonial, identitario y postmoderna, pues es como la columna del cuerpo humano. Así que cuando comenzamos a mirar la historia del desarrollo, del origen de la teología africana, nos damos cuenta de que Inglaterra tenía sus colonias en esa posición geográfica de este mundo, y tanto su cultura, su política, sus ideas y su teología eran posesionadas en estas mentes en África. Ya después de la Segunda Guerra Mundial hay una decolonización donde surge la teología negra más puesta desde sus orígenes, desde sus raíces, y comienza a crearse esta nueva identidad o su original identidad, su cultura original, sus políticas, ya con base en sus propias raíces, ¿no? También es necesario mirar la primera fase de la serie de encuentros patrocinados por la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, que es una red de teólogos proveniente principalmente de África, Asia y América Latina, en su declaración final de Ginebra, que dice de la siguiente manera: teología feminista, teología de la resistencia, teología europea de la liberación, teología de la conversión, teología de la crisis, teología política y teología evangélica radical son algunos de los brotes que expresa el aire fresco del arrepentimiento y la renovación del primer mundo. O sea, estos países que ya han estado desarrollados, como la parte de Europa, tienen una teología pues mucho más avanzada y con un conocimiento pues más amplio y profundo, según el texto de teología contemporánea del siglo XX. También se habla en cuanto a la teología indígena, y esto ya más acá en nuestro Sudamérica, nos habla de la importancia de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a los indígenas, pero teniendo mucho cuidado de no fragmentar su cultura milenaria, esa cultura que ha venido a través de años, cuidándola, cultivándola y conociendo su espiritualidad, podría con mucha seguridad enriquecernos a nosotros. ¿Desde qué punto de vista el indígena cuida, según este texto y también por experiencia he visto, mucho la tierra? Se preocupa por cultivarla, por cuidarla, y esto nos enseña a nosotros esta cultura milenaria, y a la hora que nosotros vayamos a llevar ese mensaje del Evangelio, pues sería bueno que la forma en que nosotros lo hagamos, o a los misioneros que van a esos lugares a evangelizar, pues cuidaran mucho de no afectar esa cultura, más bien que haya un diálogo intercultural, interreligioso, y que haya un proceso de acoplamiento bueno para que ellos no pierdan su identidad y que no pierdan su cultura, sino que al contrario se pueda formar una teología india, una teología desde sus raíces, desde sus orígenes. Todo esto
con el fin de presentar a Cristo y una cristología más centrada, ¿no? Aquí el teólogo tiene parte importante y fundamental de únicamente presentar a Cristo como su Salvador en las diferentes etnias, culturas, tradiciones, y no pretender llevar una evangelización que destruya esta cultura milenaria, ¿no? Teniendo cuidado de evangelizar y de llevar en esencia misma la palabra de Dios con un carisma que radica de la comunión con Dios en la oración y la manifestación del Espíritu, pues para poder hablar desde el Espíritu y no desde la carne. Así que ya para terminar, el sentido de la vida que podemos manifestar en todas estas clases de teología, es muy importante que podamos llevar ese mensaje de sentido de la vida a través de Cristo, el doctor Francesc Torralba, doctor en teología, filosofía, historia, nos muestra en su libro El sentido de la vida un ejemplo de un vagón que va por un camino y muchos se montan al vagón. ¿Quién los invitó? ¿Quién los llevó? Ese vagón va a estar ahí durante un determinado tiempo, uno va a estar entre el determinado tiempo. Unos estarán sentados, otros estarán parados, otros tendrán una ventanilla, otros no la tendrán. Y cuando se bajen de ese vagón, simboliza que ahí la vida se acaba. ¿Cómo? No sé, simplemente se acabó. ¿Qué va a pasar con ese tren? Tampoco sabemos, pero encontrarle sentido a la vida en esos momentos que vamos a estar dentro de este mundo, dentro de este vagón, sería muy importante que toda la pluralidad de teologías buscaran unificar su lenguaje de la verdad y poder llevar una teología más cristocéntrica, alejada de la subjetividad, alejada del yo creo, yo pienso, a mí me parece, y más bien orientada a Cristo. Dios les bendiga grandemente.